que se está dando a nivel nacional. ¿Por qué? Y porque precisamente no es fácil para el gobierno, porque, a ver, en lo macro el gobierno ha ordenado mucho las cosas, en lo micro le cuesta arrancar a la economía, porque hay sectores, como lo hablábamos recién con el economista, hay sectores que les está yendo bien, hay otros que no, que la ven pasar. Y en lo político están estos vendavales, ¿no? Entonces no está bueno que le suceda al gobierno porque la imagen ha caído en general del presidente y del gobierno, de su gestión en particular. Entonces vamos a hablar con Carlos Fara, que es analista político, para analizar justamente este punto de inflexión. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí Natalia y Antonio lo saludan. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, tratando de ver desde distintos puntos de vista esta realidad, ¿no? Desde el punto de vista económico, la guerra y todas sus consecuencias, y cómo está parada la economía argentina, que en este caso, qué sé yo, desde mi punto de vista se la está bancando bastante bien, pero en lo político a veces hay cuestiones internas que complican un poco las cosas y que deberían ayudar en lugar de complicar. No sé cuál es su visión sobre todo esto. Bueno, a ver, es un escenario complejo porque, digamos, en este mes, después de que el presidente dio el discurso el 1 de marzo, se presentaron una serie de factores que conformaron un poco una tormenta perfecta, ¿no? Ujú. A un creciente angustia, malestar con el tema socioeconómico, por la preocupación por el salario, la angustia por la posibilidad de perder el empleo, la falta de reactivación económica, se sumó, digamos, el caso Adonis y el volumen, digamos, son las nuevas investigaciones sobre el caso Libra. Entonces, siempre que se produce, hay un mal clima de base, los hechos de corrupción actúan como llovido mojado. Ujú. Entonces, es un poco la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Ujú. Eso, digamos, por supuesto, además contrasta mucho con un verano positivo que tuvo políticamente el gobierno, con la aprobación de leyes en extraordinarias, sobre todo la reforma laboral. Pero también sabemos, digamos, que cuando va cambiando el clima de opinión, los actores políticos son un poco más reacios, ¿no? A prestar su apoyo para un gobierno que ha mejorado notablemente con la elección de octubre del año pasado su presencia en el Congreso, pero que obviamente, digamos, siempre van a depender de negociaciones para construir mayorías. Y tras cartón de todo eso, como corolario, el gobierno, el presidente anunció que iba a mandar 10 leyes por mes al Congreso para seguir con su plan de reformas. En enero eso no estuvo, un Congreso, digamos, que se quedó empantanado ahora con la ley de glaciares, Ujú. y por lo tanto, digamos, más allá de los problemas que tenga, tampoco está mostrando tener iniciativa, ¿no? Que de alguna manera emparde un poco la discusión pública sobre los distintos temas, ¿no? Ujú. Bien, y no sé cómo, digamos, se sale de todo esto, porque como que el gobierno a veces, yo lo comparaba recién a lo de Adorni con lo de Esper, como que insiste en apoyar a un funcionario que está cuestionado, tratar de respaldarlo hasta último momento. Y bueno, y después, al final, después se sigue complicando el tema y es un desgaste tal vez innecesario, ¿no? Sí, primero, bueno, más allá de que las características, digamos, son distintas, la relación también de Esper con el presidente, con el gobierno en general, digamos que era un poco más distante, ¿no? Ujú. Digamos, Adonis es una figura absolutamente íntima, ¿no? Para el entorno presidencial, con un rol permanente, ¿no? De jefe de gabinete, con lo cual yo digo, más allá de las consideraciones éticas o las inconveniencias políticas de que Adorni pueda seguir estando en el cargo, el problema es que se presenta es cómo afecta una salida de Adorni todo el tablero político del gobierno, ¿no? Ujú. Porque primero hay que buscar otro jefe de gabinete y, digamos, es un equipo que no tiene tantos jugadores, ¿no? Sí. Digamos, uno pone
corre al ministro del Interior, bueno, hay que buscar otro ministro del Interior, o algunos mencionan a la posibilidad de que el cargo lo ocupe el canciller Kim, no, bueno, pero hay que vestir un santo para desvestir otro, Claro, digamos. claro. Eso ya de por sí no es fácil, digo, porque hay que conseguir personas que realmente sean capaces y estén comprometidas con el proyecto. Luego, si Adorni sale, obviamente para el gobierno va a ser una derrota política y lo va a leer todo el tiempo como, vamos a decir así, la oposición y los medios y etcétera, me voltearon un ministro, lo cual, digamos, más allá de lo doloroso, le va a resultar políticamente muy, Sí, muy contradictorio. sí, Y si Adorni sale, básicamente es un personaje, digamos, sin futuro político, ¿no? Porque claro. sale asociado a una cuestión de una sospecha de corrupción, que Sí. veremos qué dice la justicia, pero en todo caso, digamos, sabemos que eso en la opinión pública es bastante lapidario y eso implicaría que no dejar de tener un candidato a jefe de gobierno propio en la capital federal el año que viene, cosa que le libere el espacio a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich que sí tiene capital propio, que tiene Sí. autonomía política y que por supuesto por estas dos razones tiene alguna tirantez con Karina Milei. Entonces, Ujú. cuando uno ve todo el tablero, dice, más allá, insisto, de las cuestiones éticas, dice, bueno, no es tan sencillo sacar al jefe de gabinete Claro, y poner otro, porque claro. hay varios elementos que se desarman para adelante, ¿no? Ujú. Y preguntando y pensando un poco en todo esto que plantea, en la oposición, ¿qué es lo que hay? Porque es como, a ver, todo un cúmulo de cuestiones que puede venir a favorecer a cierto aspecto que no tienen definido, ¿no? Desde la oposición para ubicarse en un tablero político que no están firmes ni presentes. Seguimos escuchando a un Kicillof que tiene una imagen bastante desgastada, que no logra posicionarse, no logra encontrar su lugar frente a estas cuestiones del gobierno bueno, que pueden o no opacarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa enfrente? Bueno, a ver, primero enfrente pasan dos cosas. Uno es que efectivamente la enorme mayoría de la sociedad, por lo menos digamos esta mayoría que hoy desaprueba la gestión de Milei, que considera que no hay oposición, lo cual digamos es un tema complejo porque la oposición no es una cosa que la sociedad empieza a percibir de la noche a la mañana, ¿no? Luego, una, una oposición que está saliendo todavía del shock del triunfo de Milei del año pasado y que obviamente, como toda situación de oposición, están los pases de factura, están, digamos, el duelo por la derrota, la catarsis. Hola. ¿Qué pasó? A ver. Lo perdimos acá, Sí. me parece. Justo estaba empezando a hablar del tema oposición. A ver si lo podemos recuperar. Sería interesante para poder tener conocimiento de lo que pasa del otro lado, ¿no? Sí, evidentemente para Eh, si la oposición va a capitalizar esta cuestión que les está pasando, sí, pero sigue claro. sigue sin poner una figura fuerte, sigue muy desgastada y Sí. por ahí tratan de echarle un poquito de O sea, polvo a todas estas cuestiones también que tienen procesales, porque quiere aparecer, por ejemplo, un Sergio Massa que está siendo investigado y está claro. declarando en otras causas, Sí, ¿no? o sea, no es que yo crezca o me vaya bien porque yo soy mejor, sino porque al otro le va mal. Claro, porque te están tratando de ensuciar la cancha, Un ¿no? poco es eso, ¿no? A ver si logramos recuperarlo a Carlos. Estábamos hablando con Carlos Fara, que es analista político. Y bueno, primero analizamos del lado del gobierno. Llamémosle de vuelta. Del lado del gobierno y bueno, en toda la situación de también, bueno, lo que decía Carlos, por un momento se habló de Pablo Quirno para el canciller argentino, para reemplazar a Adorni en la jefatura de gabinete. Hola. Entonces, ahí está Carlos de vuelta. Lo perdimos por un momento, Carlos. Bueno, estábamos hablando de qué pasa en la oposición, ¿no? Claro.
¿Qué hay después del otro lado? No, yo diría primero que la sociedad no ve, que no sabe quién es la oposición, ¿no? Ujú. Además, con Cristina presa, digamos, con ínfima actividad política pública, ¿no? Eso, digamos, y ustedes lo mencionaban, ¿no? La figura, digamos, si uno piensa en una elección presidencial, está la figura de Kicillof. Efectivamente no es una figura, digamos, de buena imagen, inclusive entre el propio electorado kirchnerista, que no lo ve como líder, ¿no? Que lo ve como un dependiente de Cristina, Ujú. y que si no queda otra lo votan, digo, pero no porque entusiasme. Y después hay un público independiente que no quiere hacer nada con el kirchnerismo, y por supuesto tampoco con Kicillof, digamos, ¿no? Ujú. Entonces yo diría, va a pasar bastante tiempo hasta que los sectores opositores que se están empezando a dialogar entre ellos alumbren algún tipo de acuerdo, y eso siempre lleva tiempo, pero además de todo eso, por más que se pongan de acuerdo, después hace falta tener una figura, ¿no? Un nombre y apellido que sea atractivo electoralmente, y eso por ahora no está. Yo creo que el gobierno va a navegar los varios meses por delante sin una oposición consolidada, y eso también, ojo, es un arma de doble filo, ¿no? Porque eso Sí. también potencia conflictos internos, y también, como todo gobierno, que se duermen los laureles, entra en una zona de confort, y empiezan a pasarle las cosas que le pasaron al gobierno de Milei en estas últimas semanas. Ujú. ¿Y puede aparecer un outsider como Milei apareció en su momento y romper estos esquemas? Bueno, puede aparecer perfectamente. Primero porque la sociedad está claro que está mucho más abierto a recibir a alguien que no tenga trayectoria política, como le pasó a Milei, ¿no? Ujú. La sociedad decidió, después de varios fracasos con gente con experiencia política, apostar por algo totalmente nuevo. Ujú. O sea que eso, digamos, la sociedad está claro que está más abierto. También está sucediendo a nivel mundial, digamos, no solamente en Argentina. Sí. La segunda cuestión es que los fenómenos de los outsiders no son fenómenos de construcción política como cualquier otra dirigente habitual, sino que muchas veces son fenómenos exponenciales, ¿no? Que aparecen y crecen mucho en el corto plazo, y por eso ahora ni los vemos, y a veces ni siquiera podríamos saber quién va a ser esa figura, ¿no? Ujú. Por eso yo creo que esto le falta una eternidad, digamos. Si uno tomase, estuviésemos en el 2018, en marzo del 2018, y yo les dijese que el próximo presidente iba a ser Alberto Fernández, acompañado por Cristina, obviamente no era un outsider, todo el mundo, digamos, se hubiera matado de risa, ¿no? Claro. Entonces, porque cada vez se dan más fenómenos de corto plazo, y entonces uno dice, bueno, pero no hay nada. Bueno, pero puede haber algo dentro de 14 meses, digo, ojo, Claro, ¿no? claro, claro. Bien, Carlos, le agradecemos muchísimo esta charla, muy amable. No, por favor, que tengan lindo día. Gracias, adiós, Adiós. hasta luego. Un lindo análisis que hace Carlos de todas estas situaciones, ¿no? Lo que pasa adentro, lo que pasa del otro lado, y la posibilidad. No sé, la verdad, el tema del outsider, como se lo denomina Goebbels, que más allá de no estar en la arena política, también tiene su historia, dentro de lo que él se dedica, como la tenía Milei. ¿Eh? Hay que ver también, analizar, porque ahora la gente tampoco se come todo. A Milei lo había visto en los programas de televisión, lo había visto, por ejemplo, a Goebbels, que es uno de los que se lo nombra como outsider y que el periodismo lo quiere utilizar como posible candidato. Tiene su historia como conductor de programas de televisión, pero también tiene su historia como